victorioso es Él, vive para siempre. Y Él, grande y fuerte Rey, verdadero y fiel, todopoderoso, venció la muerte con poder, victorioso es Él, vive para siempre. Su poder se expresa en sus obras, su control está en cada detalle. Su poder se expresa en sus obras, su control está en cada detalle. Su poder se expresa en sus obras, su control está en cada detalle. Y digno es el poderoso, grande y soberano, digno es el victorioso, reina para siempre, digno es el poderoso, grande y soberano, digno es el victorioso, reina para siempre, digno es el poderoso, grande y soberano, digno es el victorioso, reina para siempre, coronado, exaltado para siempre, adorado, porque es el coronado, exaltado para siempre, adorado, porque es el coronado, exaltado para siempre, adorado, porque es el coronado, exaltado para siempre, adorado, porque es y digno es el poderoso, grande y soberano, digno es el victorioso, reina para siempre, digno es el poderoso, grande y soberano, digno es el victorioso, reinas para siempre, digno es el poderoso, grande y soberano, digno es el victorioso, reinas para siempre. Digno y grande eres tú, Dios eterno.
Rey del universo. ¿Quién como tú? Creador de maravillas. Todo lo que existe, todo lo visible, lo invisible aún, fue hecho por tu mano, por tus palabras. Todo lo que nos rodea es obra de tu plan. Nos has amado y nos has escogido de tal manera que seamos nosotros también ahora incluidos cual imagen y semejanza tuya. Desde antes de la fundación del mundo, lo declaraste así para nosotros. Digno eres tú de recibir el poder, el honor, la gloria, la alabanza, la adoración, las riquezas, todo te pertenece a ti, oh amado Señor, oh amado Padre. Amén y amén. Amén. Gracias por estar hoy conectados, les bendecimos. Es una mañana muy hermosa, de día de domingo, día 2 de mayo, en la cual podemos nosotros disfrutar de la gloria del Señor. En esta hora, permítanme conducirles una vez más a la Escritura para retomar lo que en el Señor hemos ahora recibido en el corazón para darlo para ti. Escrito está, y todo esto lo vamos a tomar de lo que el Señor nos ha mostrado en sus Escrituras. Hemos visto esta semana con mucho agrado cómo los discípulos han estado indagando acerca de ¿invertir en qué? Han estado indagando acerca de qué es lo que debo hacer. Permítanme llevarlos primeramente a esta cita que golpeó mi corazón y quiero compartirla con ustedes. Primera carta escrita a la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto y en el capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1 y quiero mostrarles algo muy interesante que está acá. Versículo 28, siempre en la versión 60, lo leeré, pero en esta ocasión quiero también llevarlo a la versión lenguaje actual. Dice la Escritura de esta manera, verso 27 y 28, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Quiero pedirte que veas conmigo, por favor, en la versión lenguaje actual. Aparece de una manera distinta y lo comparto contigo. Aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos, por eso golpeó mi corazón, y no tienen importancia, Dios los eligió. Para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Lo que tengo te doy. Estos hombres, en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan, cuando se encuentran con este personaje que no podía caminar y les pide limosna, era muy popular que la gente se fuese a las puertas, porque era el lugar donde la gente buscaba de el agrado de Dios, ser agradables delante de Dios. Y entonces al ver a alguien que estaba pidiendo ayuda, antes de presentarse a Dios, ellos daban la ayuda para cuando llegasen delante de Dios, ellos fuesen aceptos delante de Dios.
Y entonces estos hombres como este que fue sanado en esta ocasión en Hechos capítulo 3, se aprovechaban de esta circunstancia. Se aprovechaban de que ellos tenían lo necesario para ser ayudados. Y los que querían ser aceptos delante de Dios, pues querían ayudar. Y entonces pasaban y sin duda ya había hasta gente que por costumbre ya tenía a quien ayudar. Escogían aún a alguna persona para prestarle esta ayuda. Pero se encuentra con Pedro, se encuentra con Juan, hombres que predicaban la palabra y de la misma manera insistió en pedirle ayuda a estos dos. Pedro dice de esta manera: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Y entonces fue sano este hombre. Lo que tengo, ¿qué tienes tú? Muchos, como lo que leí, podrían pensar de ti, podrían pensar de mí, que tenemos menor importancia, o como diría en la versión lenguaje actual, tontos, necios, personas que quizás no califican según para sus expectativas. Quizás podríamos decir: no tengo oro, no tengo plata. Pero hay algo importante que está en tu corazón. Dios te escogió a ti, Dios te marcó a ti, te selló con el Espíritu Santo y te llenó de poder. No necesitas estar buscando que el recurso financiero te rodee para poder empezar a ayudar o para empezar a sembrar. Es necesario que pongas a disposición del Señor lo que ya tienes en tus manos. Si Dios Padre hubiera querido que Pedro y Juan le dieran una limosna, hubieran tenido el recurso financiero en ese momento. Y no digo que no tuviesen ellos a disposición para el resto de sus actividades, pero en ese momento no tenían para darle a este individuo. Y le dicen: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que sí tengo, Dios ya los había dotado de algo más. Les había dado autoridad, les había dado poder, y era necesario entonces invertir en el reino de Dios. En este momento ellos invierten en él sanidad y él entra al templo saltando, al cual no entraba regularmente porque él esperaba la ayuda afuera. Era cual negocio ya estar afuera, pero ahora entra saltando porque había recibido algo mucho más grande que una limosna. Entra y entonces se vuelve en el testimonio para todos los que estaban dentro del templo, para los sacerdotes, para los escribas, para todo aquel judío que estaba esperando ser del agrado de Dios. Pero este hombre entra saltando, mostrando que él había sido del agrado de Dios y había recibido misericordia. Interesante es entonces que cuando tú inviertes en el reino, no necesariamente tiene que ser dinero, sino que los dones que tú tienes en tu vida, en tu corazón, en tus manos, que destellan de ti, esa habilidad, ese amor, ese abrazo, que ahora pues por cuestiones sanitarias ya se nos impide dar con esa libertad, pero a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, ¿por qué no inviertes en el reino? Yo quizás no tengo nada, dirá alguno, no trabajo, pero lo que tienes. Alguno de los estudiantes, alguno de los hijos dirá: yo solo tengo lo que me dan mi mesada, lo que me dan para comprar, no tengo abundancia, pero lo que tienes, eso puedes invertirlo en el reino de Dios y eso traerá grandes cambios, traerá grande gozo, traerá grande testimonio para los que están alrededor, los que están en el templo, como lo que pasó con este hombre. Cuando tú inviertes lo que eres, cuando tú inviertes lo que ya Dios te dio, esto se multiplica en gozo. Sin duda Pedro, Juan, fueron aquellos hombres, Pedro y Andrés, empresarios que dejan la barca y se van en pos de Jesucristo. Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, que dejan también la empresa pesquera y se van en pos de Jesucristo y dejan a su padre Zebedeo en la empresa trabajando con sus ayudantes, dice una de las versiones. Estos hombres dejan este mover financiero para seguir a lo que en el reino de los cielos le había sido marcado. Al joven rico le dicen: vende todo. Hoy no te estoy diciendo a ti vende todas las cosas, pero lo que sí te digo es: síguelo a él.
y pon todo a su disposición. Jesucristo no le pidió nada a este joven rico para él, sino que solamente sígueme, te quiero a ti. No le dijo, vende todas las cosas y tráemelo. Ven, siembra en el ministerio. Le dijo, vende todas las cosas y dalo a los que lo necesitan. Y luego de eso, sígueme. Lo que yo quiero no es tu dinero, te quiero a ti. Si tú estás pensando que puedes comprar con una acción, si tú piensas que puedes comprar con una siembra, con una ofrenda, con un aporte financiero, si tú piensas que puedes comprar mi favor o la entrada al reino de los cielos, estás equivocado. La única manera es seguirme a mí, le dijo Jesucristo a este joven rico que es mencionado en las Escrituras. Sígueme a mí. Si alguno de ustedes cree que por hacer cosas buenas está acreditándose, está haciendo milagros, está haciendo prodigios y se acreditó para poder entrar al reino de los cielos, estás equivocado. La única manera para entrar al reino de los cielos, el único requisito es que tú seas nacido de nuevo, que vayas a las aguas bautismales para morir, ser sepultado y resucitar en Cristo Jesús. El resto ahora es la responsabilidad de dar la evidencia que eres hijo de Dios, y esto ahora te acredita como hijo de Dios responsable. Un hijo responsable. Hay una parábola también en las Escrituras que más adelante vamos a verla, de dos hijos, y a uno le dice, ve y haz esto, vea, es buen tiempo para ir a la viña, y le dice, lo haré, pero no fue. Los dos eran hijos, no dejaron de ser hijos. El otro le dijo, no voy a ir, pero se arrepintió y fue. El accionar de ir o no ir no fue lo que los marcó como hijos. Los marca como hijos que tenían esa genética, que eran parte de ese padre, que su procedencia era del padre mismo. Ahora, el accionar sí marcó su responsabilidad y claramente tendrá su recompensa o tendrá su castigo. Muchos hijos quedarán fuera por no hacerlo suficientemente responsable lo que Dios les mandó a hacer. Las 10 vírgenes ya habían sido elegidas, podríamos decir, ya eran salvas, pero muchas de ellas no se prepararon lo suficiente, no se acreditaron lo suficiente para disfrutar del galardón, de la bendición total de Dios. Siguieron siendo vírgenes hasta ese momento, siguieron siendo mencionadas en las Escrituras, pero la acreditación no la respaldaron correctamente, no que dejaron de ser vírgenes por no acreditarlo, pero después de eso el resultado fue lamentable. Por eso dice la Escritura, muchos me dirán, Señor, Señor, no que no crean, no que no amen, pero no hicieron conforme la voluntad del Padre. Hacer milagros y prodigios es parte de nuestra responsabilidad, pero mucho más grande responsabilidad es vivir en la gracia del Padre y compartir esta gracia. Invertir lo que tienes en el Señor, hacer lo que tienes en el Señor. Más importante es entrar y conocerlo a Él. En Oseas capítulo 6 y verso 6, en la versión 60 dice de esta manera. Yo voy al Antiguo Testamento, a estos libros proféticos, llamados proféticos, porque escritos por profetas hablan sobre cosas que pasaron y algunas que pasarán aún. Y Oseas capítulo 6 y verso 6 dice de esta manera. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Lo mismo le dijo Samuel a Saúl, el rey Saúl, cuando no obedeció. Era rey. Él había sido el ungido de Dios para ser rey, porque Samuel, en representación de Dios, lo pone como rey. Y Dios mismo dice, me arrepiento de haberlo puesto como rey en algún momento en la Escritura. Pero no dejó de ser rey en ese momento, estaba actuando como rey, pero dejó de acreditar su vida como rey, sujeto a Dios. Por eso la Escritura dice, separados de mí nada podéis hacer. La vid y los pámpanos, cuando es arrancada el pámpano por no dar fruto,
Este no dejó de ser pámpano, pero sí dejó de estar conectado a la vid, de estar conectado a Cristo, y sin duda morirá, y se secará, y será hollado, y será tirado para fuego, pero no dejó de ser pámpano, pero dejó de hacer su función y murió. Cuando tú dejas de acreditar, sigues siendo hijo, pero separado de Dios, nada puedes hacer. Pierdes, mueres. Y ahora mueres y te separas de Dios totalmente. Y entonces no puedes disfrutar de la vida eterna porque tú mismo no acreditaste tu vida para estar cerca de Él. No te quitó ese vínculo. Al hijo pródigo no le dijo, tú no eres mi hijo, ahora te vamos a poner a que hagas algo para que te acredites como hijo. Sino que a este joven, cuando lo ve sucio, apestoso, que venía de regreso y le dice, no me consideres hijo, considérame como jornalero. Antes de esas palabras, ya el padre ya lo había abrazado y dice, el hijo que estaba muerto ha resucitado. El hijo que estaba perdido es hallado. Pero nunca quitó el término hijo de él. Quizás en algún momento te has sentido que haces menos que otros. Pero en el cuerpo de Cristo, muchos de los que están, así como en el cuerpo que hoy puedes sentir, tocar, ver en ti mismo, hay cosas que son visibles, que tienen función, y hay cosas que no son visibles, pero tienen una función mucho más que importante, y que sin ellos perdemos la vida. Es necesario que veas tu importancia, que aún atrás de bambalinas, atrás del escenario, siempre está tu función allí y estás haciendo lo que el Padre te dijo. Estás acreditando por lo que haces, no porque lo que ve la gente, sino por lo que en la esencia de lo que Dios te dijo, estás haciendo. Por eso inicié con esa cita que algunos te pueden considerar insignificante. Algunos te pueden considerar menospreciado. Este no es tan especial. Recuerdo, por cuestión familiar, siempre tuvimos este ejemplo, este modelo. Cuando había un evento deportivo, siempre veía a papá escoger al que era más débil. Y aprendí esto y veía cuál similitud con David y Goliat. David el insignificante, David el que no tenía por qué cargar alguna armadura porque no era eso lo que Dios quería que tuviera. David el que no cargaba espada, es más, quita la cabeza de Goliat con la misma espada de Goliat. David aquel que parecía un niño que no iba a poder ganar más que la burla de toda una nación. De lo vil y de lo menospreciado. Pero este David se convierte luego de esta acreditación que ya había sido ungido, cual escogido de Dios. En el postrer tiempo se convierte en el rey que nosotros conocemos y aún el tabernáculo de David es el que se ha reconstruido a través de Jesucristo, se ha levantado nuevamente a través de Jesucristo. Si te das cuenta, es un hombre que no necesitaba acreditarse, sino que necesitaba ver, mostrarse delante de Dios, mostrarse delante de toda la gente, aunque lo vieran como insignificante, mostrarse en el nombre de Jehová. Tú vienes con espada, tú vienes con lanza, pero yo vengo. A mí Él me entrenó. A ti te entrenaron quizás 6, 8 hombres, a mí me entrenó Él. Con osos, con animales salvajes. Él estaba más que seguro porque sabía su procedencia. Es necesario que lo veas. Y quiero tocar hoy la historia. Me tardé mucho en llegar a este punto que era el punto central de lo que quiero contarte. Y es que en Mateo capítulo 9, al igual que en Lucas capítulo 5 y Marcos capítulo 2, pero Mateo capítulo 9 habla sobre un hombre llamado Leví. Si gustas, para que lo disfrutemos, vamos a
a la versión más corta de estos 3 evangelios, que es en Lucas capítulo 5. Y vamos a esta cita, por favor, de Lucas, en el capítulo 5 y el verso 27, y leeré hasta el verso 32, es la versión más corta. Puedes disfrutarlo tú también en Mateo capítulo 9, desde el verso 9 en adelante, y también en Marcos, pero hoy vamos a leer Lucas. Y dice así, versión 60. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Verso 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Verso 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Verso 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y me encanta cuando dice en Mateo capítulo 9 al final, tienen que ustedes aprender, busquen el verdadero significado. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Saben? Eso es lo que Dios quiere que tú busques ahora. Misericordia, que lleves a el accionar la misericordia. Puedes estar levantando tus manos todo el día en tu casa. Puedes estar levantando oraciones largas en tu casa. Pero si no estás ejecutando lo que Dios dijo, no sirve de nada. Podemos estar haciendo muchas transmisiones. Yo puedo estar haciendo horas de transmisión si tú gustas. Pero si no me dedico a ejecutar lo que Dios dijo como papá, que soy de una familia, como esposo, como trabajador, como estudiante, como hijo, si no hago mi función, aunque les traiga muchos regalos, que es un efecto que sucede muchas veces en nuestra Latinoamérica querida. El padre se va hacia un país más próspero para trabajar. Y entonces envía el dinero, pero el hijo lo que quiere es un abrazo. El hijo lo que quiere es un te amo. El hijo lo que quiere es una mano sobre el hombro. Misericordia quiero. Misericordia quiero. ¿Sabes? Me encanta leerlo desde Mateo capítulo 9 porque en Lucas y en Marcos habla de Leví, cómo era llamado. Pero en Mateo ya él mismo escribe y dice Mateo, como fue llamado después. Él no esconde tras de algún nombre de su pasado, y es que en el pasado fui, sino que habla sobre él mismo y vio a uno llamado Mateo, me vio a mí sentado allí, sentado cobrando los impuestos. Y te recuerdo que era visto cual traidor para toda la nación judía, porque los publicanos en aquel entonces había dos tipos de ellos, unos que eran de mucha importancia y otros que eran que cobraban solamente en sectores. Unos eran cual supervisores y ganaba de lo que él cobraba como también de lo que otros cobraban, porque era costumbre de ellos hacer esta manera ilegal de cobro. Pongamos números, si era 10 lo que debían cobrar por el impuesto de alguna cosa, ellos cobraban 20, 10 era para el gobierno y 10 eran para ellos. Y así le cobraban a todo el mundo y ellos se enriquecían de esta manera. Y Leví era uno de ellos, de estos hombres que, sin duda notorio delante de todos, y te digo notorio y te puse estas dos diferencias, Gatay y Moquei, que son dos tipos de gente que eran publicanos, porque luego de esto, de ver a Leví y llamarlo, Leví se levanta de la mesa y se va, sigue a Jesucristo, pero lo primero que hace es llevarlo a su casa. Lo primero que hace es llevarlo a comer. Y lo lleva a comer con los publicanos que estaban a su cargo. Déjame decirlo de esa manera, aunque no lo marca con exactitud de la Escritura, déjame marcarlo a mí de esta manera. Se lo lleva a su casa juntamente con los que trabajaban para él.
y les dice, escuchen al que me habló a mí. Y Jesús está comiendo ahí con ellos y está hablándoles, los está llevando a que ellos hagan correctamente. Y los fariseos y los escribas, que valga, no todos los escribas eran fariseos. Habían otros tipos de sacerdocio marcados por ciertas creencias. Y se ponen a murmurar y les dice, ¿cómo es este Jesús? ¿Que no se da cuenta que ellos hacen mal? ¿No se da cuenta que son pecadores? ¿Que son proscritos de la ley? ¿Son prófugos de la justicia? Porque como ellos tienen la justicia a su favor por las ganancias deshonestas, entonces nunca han sido apresados. Pero ¿cómo puede ser? Y nosotros, fíjate qué curioso. Leví tiene ese nombre, no es casualidad. Cada nombre y apellido en los judíos marcaba una familia de dónde venía, de dónde procedía. Y sin duda Leví estaba marcado por la tribu de donde él procedía, y era la tribu de Leví, esa tribu que servía en el templo, esa tribu a la cual eran llamados al sacerdocio, esa tribu a la cual eran llamados para llevar todo lo que, la responsabilidad de lo que era adorar a Dios. Pero este hombre, en lugar de estar en el templo, estaba en la mesa de los publicanos haciendo trampa, diríamos aquí en Guatemala, haciendo chanchuy, tomando parte de lo que no le pertenecía, y era cual un traidor no solamente para los sacerdotes, porque había dejado la oportunidad de ser uno de ellos, sino que también había sido despreciado por todos los judíos porque les había más de alguna vez cobrado más de la cuenta. Una vez más te vuelvo a marcar. Lo más lógico para Jesucristo, si lo viésemos de esta manera, es venir aquí a la tierra, y los más preparados son los sacerdotes. Ir con ellos y escoger a uno de ellos, escogerlos y decirles, vengan, si ustedes son mis discípulos, se han preparado por años, han conocido, y corregirles nada más aquello que habían aprendido mal. Sin embargo, tomó de lo vil, de lo menospreciado, de lo que quizás en algún momento habían sido traidores, quizás en algún momento se habían ido del templo para funcionar en otras cosas, de los pescadores que no tenían ninguna función ni herencia sacerdotal, y mucho menos, en el caso de Pedro, no eran letrados, no era gente que conociera de la escritura, y llega con Leví. Llega a un lugar donde no tenía que llegar. Él iba para predicar al mar, a las orillas del mar donde acostumbraba, ahí en Capernaum. Pero se encuentra en el camino con Leví y le dice, sígueme. Pero sin duda ya Dios había hablado con Leví, ya Dios había hecho algo especial con Leví, porque al encontrarse con Jesucristo entiende la palabra y no se resiste, sino que simplemente avanza en pos de Jesús. Deja las cosas, se levanta y se va. Yo no quiero ponerte la idea de algún supermercado, el que está más cercano al que frecuentas. Imagínate que entonces en este momento está una gran fila de gente que va a ir a pagar lo que necesita pagar. Y entonces llega Jesucristo y le dice al cajero, sígueme. Y el cajero deja la caja y se va. Hay un descontrol, la gente que está en la cola empieza a decir, ¿por qué se fue? Me tiene que cobrar, tengo un trámite pendiente, tengo algo que gestionar, tengo que pagar mis impuestos, me va a incurrir en mora, me van a poner intereses sobre esto que debo pagar. ¿Por qué se va? Leví se va y no importando los que estaban allí, la gente fue y notó que este hombre se había arrepentido. Los otros que estaban trabajando con él sin duda se dan cuenta y dicen, este se nos fue. ¿Qué pasó este religioso? Se nos arrepintió el religioso. Se nos volvió otra vez a la iglesia. Y nos dejó aquí complicados con el gentío que tenemos para cobrarles. Estaba en la mesa de los impuestos y los que estaban cercanos a él se dan cuenta también que ahora la carga de trabajo ahora iba a recaer sobre ellos. Había molestia entre ellos, pero Leví se levanta. Había muchos factores a su alrededor. Leví sabía que toda la vida que había
tenido, todo el estilo de vida que había pagado, con todo esto robado, ahora se iba a cancelar. O podríamos imaginar un Leví que era justo en medio de todos ellos y que él no cobraba algo mal, pero era un publicano. Sin embargo, cuando llega Jesucristo dice, sígueme. No lo evangelizó más allá, sino que le dijo, sígueme. Hoy quiero decirte a ti, es tiempo de invertir tu vida en el Señor. No le pidió dinero de la mesa, no le pidió que perdonara los impuestos a la gente, no le pidió que despidiera a su personal, le dijo, sígueme. Y esto fue suficiente para que todo lo demás cambiara. Esto fue suficiente para que todo lo demás se volviera conforme el reino de los cielos. Se corrigiera, tuvo que corregir todas las cosas con una sola palabra, sígueme. Es tiempo de que tú también sigas al Señor y cambies tu estilo de vida, que entregues tu vida, que inviertas tu vida en el Señor. Que hagas ahora en tu accionar responsabilidad. Todo lo que Dios ha mandado lo hagas responsablemente. Jesús le dice a Leví, sígueme, y él se pone de pie y camina. Es necesario que acciones. La fe sin obras es muerta. La gracia no necesita de obras, pero tu fe sí necesita de esa expresión de las obras. Manifestar tu fe, expresar tu fe y dar a conocer tu fe sí requiere de ese accionar. Leví se pone de pie y ahora va a recibir lo que de gracia él no necesitaba pagarlo. Simplemente encontró el perdón de pecados y el perdón de sus pecados en Cristo Jesús. Su accionar también cambió. De hecho, lo primero que hizo fue un banquete en honor de Jesús en su casa, y a los que llamó fue a los mismos publicanos para que vieran, para que escucharan, para que compartieran con Jesucristo. Fue este Mateo el que los invita y comen, y es a este Mateo al que juzgan y dicen, ¿cómo este publicano? ¿Cómo es que Jesús come con Leví, traidor de los sacerdotes, traidor del pueblo? ¿Cómo es que este Leví está allí? ¿Cómo es que los compañeros de él están con Jesús? ¿Jesús no se da cuenta? Y Jesús les dice, misericordia quiero. Quizás algunos de ustedes se han detenido a hacer las obras de Jesucristo simplemente porque piensan, no soy digno, soy llamado traidor, soy alguien que hasta menospreciado soy para los pastores, para los discipuladores, para las personas importantes de la iglesia. Yo soy menospreciado, soy menos que fulano. Si es que el hermano tal, la hermana tal, ellos sí son dignos de, pero yo. Es necesario que veas que es Jesucristo quien te llama. No es por lo que tú tengas en capacidad humana, sino por lo que Él ya dijo de ti. Leví el menospreciado, ponle el nombre tuyo, pero es a ti a quien ha llamado. Y cómo me encanta que la historia reivindica a un hombre traidor, a un hombre pecador. Y las escrituras que tú lees, cuando se parte la historia entre Antiguo y luego el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, empieza con la historia escrita de un traidor. El primero en ser puesto para contar de la vida de Jesús y de su experiencia es un traidor, el menospreciado, el vil. Es Mateo. Dios quiere hacer hoy algo contigo. Dios quiere acercarse hoy a ti y decirte, sígueme. Y decirte, sígueme. Es necesario entonces que estés dispuesto. Es necesario que estés listo. Es necesario que estés ahora haciendo la obra de Jesucristo, haciendo las cosas lindas,
para Él, haciendo las cosas lindas para Él, que te levantes del banquillo de donde estás, te levantes de hacer lo que estás haciendo y que empieces a trabajar, a vivir para el Señor. Es tiempo de que tu vida sea como Cristo ha mandado. Sígueme. Hey, traidor, a ti te estoy hablando, sígueme. El menospreciado, sígueme. 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 Sé que estoy hablando al corazón de alguien. Y sé que Dios está hoy haciendo algo muy especial en ti. Quizás estuviste todo el tiempo atrás. Mira cuántos menospreciados ha levantado Dios. ¿De Nazaret puede venir algo bueno? ¿De Nazaret? ¿Tienes algún otro hijo además de estos? Ah, sí, uno que está cuidando las ovejas. Otro menospreciado. Un Leví. Soy menos que mis padres, dijo un Gedeón. Este es el tiempo de servirle al Señor. Porque no es con tus fuerzas, es con su amor. Leví es el primero en hablar de Jesús. Leví es el primero en escribir de Jesús. Leví es el que rompe la historia y empieza narrando del amor de Dios. Empieza hablando de ese Jesús que lo amó. Hablas desde Abraham hasta Jesús y dice, este es Jesús. Pero en el capítulo 9 dice, y me habló a mí. Y me habló a mí. Cuando tú quieres lograr las cosas con tus propias fuerzas y que tus manos sean las que hagan las cosas y alcancen y que sea por lo que tú dices y acreditarte para que la gente te vea y decirle a la gente, mírenme, yo hice, perdiste. Pero cuando reconoces que es en el poder de la fuerza de Él, y cuando sabes que no es por lo que tú eres como humano, sino que es por lo que eres cuando estás en Él. Cuando el pámpano reconoce que es cuando está en la vid que va a producir, entonces produce. Entonces produce. Él te dice, pégate a mí, sígueme. Tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Te está hablando a ti y te dice, yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Déjame invertir en ti. Déjame invertir todo mi amor en ti. Sígueme. Di mi vida en la cruz por ti. Por mis llagas recibes cualquier sanidad. De cualquier enfermedad. Déjame invertir en ti. Él está esperando que te levantes de tu lugar, le digas yo no soy digno, pero te amo. Leví quizás no era digno, pero amó al Señor. Lo amó tanto
que vivió para Él desde ese momento. Cuando yo lo encontré en las Escrituras como el despreciado, pero lo encuentro también como el primero en escribir de Jesús, en estar aquí en el orden. Quizás no fue el primero cronológicamente, quizás, pero el primero en estar en el orden. Es porque la obra que se hizo en Leví fue completa. Y Dios quiere hacer la obra completa en ti y acreditarte. Y que tus hechos también hablen de Él. Y que acredites tu fe a través de la vida que tienes. Tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa, tus padres verán en ti algo diferente. Pero también tu responsabilidad luego de ello es invertir tu vida para Dios. Y que todo lo que hagas pueda traer grandes réditos para ti. Grandes réditos que rendirás y dirás, como dice la Escritura. Lo primero que leímos en primera carta a los Corintios. Pero ahora en el verso 31, capítulo 1 y verso 31, yo lo leo para ti. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si hay alguna gloria, dice en una versión, que sea para Dios. Quiero terminar y quiero orar por ti. Pongo delante de ti al mayor inversor, Jesucristo. Ha puesto para ti su sangre, su vida, para que tú recibas tantos beneficios. Y lo que pide de ti es que también te vuelvas un accionista y que pongas tu vida a su disposición para que otros y a la misma vez tú recibas muchos más grandes beneficios dentro del reino de Dios. Padre, bendigo hoy a esos hombres, a esas mujeres que al igual que Leví en algún momento fueron menospreciados, despreciados algunos. No solo menospreciados, sino que despreciados. Puestos cual no útiles, cual necios, o aún algunos cual tontos, inservibles, traidores como fue puesto Leví. Que no dan la talla como fue puesto David. Tantos que podríamos poner en ejemplo. Que su procedencia, su familia, su apellido no tiene ese peso como fue con Jesús, el de Nazaret. Sé que hay hombres y mujeres que están allí hoy percibiendo, recibiendo de tu espíritu, recibiendo de tu amor, convirtiéndose en esos hombres y mujeres elegidos por ti, marcados por tu espíritu, llenos de tu amor, llenos de tu favor, que entregan su vida para ti, para que lo que ahora se vea en ellos no sea el menospreciado, sino sea al más amado de la historia. Porque de tal manera nos amaste, me amaste, que aún diste lo que en ningún tiempo se puede dar otra vez. Tu vida la diste por mí, por amor a mí, por amor a él, por amor a ella. Se convierte del despreciado ahora en el más preciado, que vale la sangre de Jesucristo. Bendigo a esos hombres y mujeres que están allí, que se convirtieron en los más preciados el día de hoy. Que al igual que Leví, dedicarán su vida para servirle a él. Al igual que Leví, pondrán sus manos para expresar
quién es Él. Gracias, Padre. Gracias por Jesucristo. Pero también quiero declarar sobre aquellos que se sienten menos porque están en una cama de hospital o están enfermos. Se les redujo la capacidad motriz de accionar. Padre, yo declaro sobre ellos sanidad. Al igual que la suegra de Pedro, se levantarán y te servirán. En el nombre de Jesús envío sanidad, libertad. Hay familias que están siendo libertadas en el nombre de Jesús, vidas que están siendo libertadas de toda hueste demoníaca y de todo pecado en el nombre de Jesús. Familias que se están ordenando ahora. Bendigo, Señor, tu nombre y doy gracias por lo que tú eres. Porque ahora están ellos en esta condición de misericordia. Ellos están siendo vistos por tus ojos de amor y misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es de mi alegría el poder llegar hasta ustedes. Animo a los discipuladores y a todos los discípulos de la iglesia de Misión Cristiana del Calvario en el esfuerzo, y a los que son parte de mi corazón, que también son discípulos de Jesucristo, que bregan juntamente conmigo para establecer el reino de los cielos, pastores, discipuladores, discípulos, animarles a que hagamos siempre la obra del Señor. Hay un par de personas que quiero mencionar porque han escrito, y hay otros que no escriben, pero igualmente quiero saludarlos, aun cuando no mencione sus nombres. Sean bendecidos. Celeste Ayala, aquí en Escuintla, en la iglesia, bendiciones, Celeste, de las personas que acaban de nacer de nuevo. Un abrazo para ti y tu familia. Hermana Lilani Leonardo Pineda, un abrazo para ti también, allá en Chiquimula. Les amamos, les bendecimos a toda la familia. María José González, María también, de las recién nacidas de agua y del Espíritu, pero alguien que ha conocido de Cristo desde hace mucho tiempo, pero ahora su vida la ha dedicado para Él. Te amo y te bendigo, Mariel, y a tu familia, a tu abuelita Telma y a tu mami. Los bendigo, a tu hermano, bendigo a toda tu familia. También quiero saludar a la hermana Tirsa Monroy, a su papá, que sin duda nos está oyendo juntamente con ella, y a su familia. Que el Señor les bendiga y les levante una vez más. Este es el tiempo de mostrar la gloria de Jesucristo. Eric Mejía, allá en Estados Unidos, te bendigo, mi hermano. Cómo me agrada poder contestar tus saludos cada vez que tenemos esa comunicación vía texto, y aun cuando hemos tenido esas videollamadas. Un abrazo para ti. Sé que el Señor te tiene en aquel lugar para establecer su reino, así que ponte firme y haz ahora la obra del ministerio. Fernando Arriaga, un abrazo también para ti, Fernando. Dios traiga provisión a tu vida. Aner Valenzuela Pío, también un abrazo para ti, Aner. Grande, grande el abrazo y bendiciones del Señor. El maestro Moisés nos escribe desde Chiquimula y dice: cada aspecto de este caso de Mateo para la autobiografía nos habla de un entendimiento renovado. Gracias por explanarlo. Gracias a usted, maestro, por darnos ese discipulado y esas herramientas para poder compartir la palabra. Bendiciones, amada familia. Mauricio Díaz, un abrazo para ti. Christopher Méndez, también desde Chiquimula. Mi hermano, te amo y te bendigo. Y te dedico esta palabra porque sé que este es el tiempo de levantarte para mostrar más grandes cosas. Y los que te rodean verán la misericordia de Dios para ti. Sé que eres el que de los 4 hermanos menos has aparecido en escena. El que menos, no que no hayas aparecido. No se trata de aparecer.
Se trata de hacer la obra del Espíritu. Te bendigo, mi hermano. Mary de Méndez también, mi mamita linda, un abrazo para ti. Te bendigo, sierva Mary. Hermana Ana Monzón, un abrazo para usted también, acá una discipuladora de la iglesia. Hermana Mari, aquí en casa también me escribe, amén. Jesús, mostrando la perfección del Padre, no hacía nada sino lo que veía hacer del Padre, perfecto en todo. Y vio en Mateo la perfección de lo que Dios ya había dicho. Dorcas Cruz, un abrazo para ti. Y también saludos a María José, tu sobrina Ramírez, porque estuvo de cumpleaños, un abrazo para ella. Dulce, mi hija que está aquí acompañándome en el teclado, un abrazo para ti, Dulce, por estar al tanto de cada uno de los discípulos también de la iglesia. Bueno, hemos llegado al final. Espero que tu tarea acerca de lo que nos solicitaron y que está en nuestra plataforma, ahí está la carta del apóstol que debemos leer, y en base a lo que ahí nos marca en Hechos capítulo 3 y verso 8, también escribir algo de lo que el Espíritu Santo ya te dio a ti. No un resumen de Reforma, sino lo que el Espíritu Santo te ha revelado a ti. Bendigo tu vida. Nos vemos en la noche. A los que ya confirmaron presencialmente, nos vemos en la noche a las 6 de la noche, de la tarde noche, para compartir la palabra del Señor y disfrutar de su gloria. Bendiciones a cada uno de ustedes.